Mis primeros recuerdos están teñidos con el sutil aguijón de la comparación. ¿Por qué no puedes ser más extrovertida como tu hermana?, decía mamá, meneando la cabeza mientras yo leía sentada en mi rincón y Katie entretenía a los invitados con sus historias teatrales. Tenía 8 años. Ella tenía 6, y el patrón ya estaba establecido. Emily, cariño, ¿por qué no te unes a la conversación?, me animaba papá, pero su tono llevaba decepción más que apoyo. Mientras tanto, Katie estaba sentada en su rodilla, arrancando todas las carcajadas con sus chistes tontos y sus expresiones animadas. El favoritismo no estaba solo en las pequeñas cosas, aparecía en todos los aspectos de nuestras vidas. Cuando Katie empezó clases de ballet a los 7 años, le regalaron un tutú rosa completamente nuevo y los zapatos más caros. Cuando yo pedí un año después apuntarme a clases de banda, mamá suspiró por el presupuesto y me encontró una flauta de segunda mano en eBay. Recuerdo una Navidad en particular cuando tenía 12 años. Llevaba meses deseando un portátil nuevo para ayudar con los trabajos del colegio. En vez de eso, recibí ropa y libros, mientras que Katie recibió un iPhone a pesar de tener solo 10 años. Ella lo necesita para mantenerse en contacto con todas sus amigas, justificó mamá, mientras yo me tragaba las protestas de que necesitaba el portátil para mis clases de nivel avanzado. Mi abuela, la madre de papá, era la única que parecía verme tal como era. Durante aquellos interminables veranos en que mis padres se llevaban a Katie de vacaciones familiares sin mí, la abuela Marta me recibía en su casa pequeña pero acogedora con los brazos abiertos. Me vuelven a dejar atrás, me quejé un día, conteniendo las lágrimas mientras los veía hacer las maletas para otro viaje a Disney World. La abuela me estrechó fuerte y me susurró, su pérdida, cielo. Tú y yo tendremos nuestra propia aventura. Siempre hacía que aquellos veranos de abandono fueran especiales, enseñándome a hacer su famosa tarta de manzana y contándome historias de su propia infancia. Una tarde, cuando tenía 15 años, escuché a mis padres hablar en la cocina. Había bajado a por un vaso de agua después de horas estudiando para los SAT. Tenemos que empezar a pensar en los fondos para la universidad, decía papá. Bueno, solo nos podemos permitir enviar a una de las dos, respondió mamá con naturalidad. Katie está mostrando tanto talento en el club de teatro. Podría triunfar de verdad en artes escénicas. ¿Y Emily?, preguntó papá, pero su voz carecía de convicción. Emily es lista. Se las arreglará. Seguro que consigue becas. Me quedé allí parada, con el vaso olvidado en la mano, mientras sus palabras se hundían en mí. Esa noche marcó un punto de inflexión. Si ellos no iban a invertir en mi futuro, tendría que hacerlo yo misma. A partir de entonces me lancé a todas las oportunidades académicas que pude encontrar, ferias de ciencias, clubes de debate, competiciones de matemáticas. Participé en todas. Mientras Katie salía con chicos de su clase de secundaria, yo me quedaba despierta hasta tarde preparando presentaciones y puliendo mis solicitudes universitarias. Emily, solo tienes celos de que tu hermana tenga vida social, decía mamá cada vez que intentaba señalar que el comportamiento de Katie, loca por los chicos, parecía inapropiado para una niña de 14 años. Yo me encerraba en mi cuarto, abrazando mis medallas y certificados académicos, recordándome que algún día todo este esfuerzo daría frutos. Algún día construiría una vida en la que no tuviera que competir por amor o atención. Solo tenía que sobrevivir al instituto primero. Todas esas noches en vela estudiando y participando en todas las competiciones académicas posibles finalmente dieron resultado. Me gradué como la mejor de mi promoción con una beca completa para la Escuela de Administración de Empresas de la Universidad Estatal. El día que recibí la carta de aceptación corrí a enseñársela a mis padres, pero estaban ocupados ayudando a Katie a prepararse para su última audición. Mudarme a la residencia fue como tomar mi primera bocanada real de aire fresco. Mi compañera de cuarto, Sara, se convirtió en la hermana que siempre quise, alguien que realmente celebraba mis logros y apoyaba mis metas. La distancia de mi familia se sentía liberadora, no solitaria. Las escasas llamadas a casa siempre seguían el mismo patrón. Katie está saliendo ahora con el capitán del equipo de fútbol, decía mamá entusiasmada, sin siquiera preguntar por mis clases. Es tan popular, todo el mundo la adora. ¿Tú estás saliendo con alguien, Emily? Yo murmuraba algo sobre concentrarme en los estudios y colgaba lo más rápido posible. La verdad era que estaba floreciendo. Mis profesores elogiaban mi ética de trabajo y estaba haciendo amigos de verdad que me valoraban por quien era. Entonces, en mi tercer año, cayó la bomba. Durante una de nuestras poco frecuentes llamadas familiares, mamá comentó como de pasada, por cierto, Katie ha sido aceptada en la Universidad Prestige. Estamos tan orgullosos. Le hemos encontrado el apartamento más mono cerca del campus, tendrías que ver las vistas.
Tu padre y yo nos ocupamos de todos los gastos, por supuesto. Queremos que pueda centrarse en sus estudios sin preocuparse por el dinero. Me quedé allí sentada en mi diminuta habitación de la residencia, con el teléfono pegado a la oreja, conteniendo lágrimas de rabia y dolor. Los mismos padres que no podían permitirse ayudarme con la universidad ahora estaban financiando completamente la educación de Katie en una de las universidades más caras del país. Pero canalicé esa rabia en determinación. Me gradué con honores y conseguí un trabajo en Michey y Associates, una de las mejores firmas de consultoría de la ciudad. 2 años trabajando sin descanso me valieron un ascenso a consultora senior. La noche del anuncio, mis compañeros insistieron en sacarme a celebrarlo al Blue Room, un bar de moda del centro. Allí conocí a James. Era encantador, exitoso y realmente interesado en escuchar sobre mi carrera. Intercambiamos números y pronto empezamos a salir. Durante 2 años todo pareció perfecto. James me hacía sentir valorada y amada, algo que nunca había experimentado realmente con mi familia. Entonces llegó la invitación de boda de Katie. Se casaba con Richard Thompson III, un promotor inmobiliario de éxito que había conocido en la universidad. Casi no voy, pero James me convenció de que quedaría peor si no asistía. La boda fue exactamente lo que cabía esperar, exagerada y excesiva. Katie prácticamente flotaba con su vestido de diseñador, asegurándose de que todo el mundo supiera que iba a convertirse en la señora Thompson antes que su hermana mayor siquiera se hubiera prometido. Siempre supe que sería la primera en llegar al altar, me dijo con sorna cuando tuvimos nuestro obligatorio momento de hermanas en la recepción. Quiero decir, tú siempre estuviste tan centrada en tu carrera y todo eso, pero no te preocupes. Quizá algún día tú también encuentres a alguien. Puse mi mejor sonrisa falsa y sorbí mi champán, recordándome que su aprobación ya no me importaba. Tenía un buen trabajo, un novio cariñoso y una vida que había construido completamente por mí misma. 1 año después de la boda de Katie, James y yo vivíamos juntos en un acogedor apartamento en el centro. Una noche, después de preparar la cena juntos, se arrodilló en nuestra pequeña cocina y sacó un anillo. Mi corazón voló. Dije que sí y prácticamente salté a sus brazos. El anillo no era tan ostentoso como el enorme diamante de Katie, pero era perfecto para mí, elegante y discreto. Cuando llamé a mis padres para compartir la noticia, la respuesta de mamá fue predeciblemente tibia. Ah, qué bien, hija. Deberíamos conocerlo como es debido. Traedlo este fin de semana. El encuentro fue tan incómodo como esperaba. Katie apareció sin invitación, por supuesto, luciendo un conjunto de diseñador que probablemente costaba más que nuestro alquiler mensual. Así que al final encontraste a alguien dispuesto a casarse contigo, dijo con esa conocida sonrisa condescendiente. Empezaba a preocuparme que acabaras sola con tus hojas de cálculo y presentaciones de PowerPoint. James me apretó la mano por debajo de la mesa, ayudándome a mantener la calma. Para mi sorpresa, mamá y papá parecieron tomarle cariño durante la cena. Deberíamos organizar vuestra fiesta de compromiso, anunció mamá de repente. Nos ocuparemos de todo. Es lo menos que podemos hacer, teniendo en cuenta que no pudimos contribuir a tu educación. La forma casual en que mencionó su favoritismo financiero hizo que me hirviera la sangre, pero James estaba tan emocionado con la idea que acepté. 2 meses después volvimos a casa de mis padres para la fiesta. Realmente habían hecho un buen trabajo con la decoración, y ver a todos nuestros parientes reunidos para celebrarnos me hizo pensar que quizá, solo quizá, las cosas estaban cambiando. Katie apareció sola, explicando que Richard estaba de viaje de negocios. No dejó de hacer comentarios mordaces sobre mi vestido, económico, y sobre cómo podía recomendarme una wedding planner mejor que la que estábamos considerando. La fiesta estaba en pleno apogeo cuando me di cuenta de que llevaba un rato sin ver a James. ¿Alguien ha visto a mi prometido?, pregunté, pero todos estaban demasiado ocupados disfrutando para prestar atención. Algo no iba bien. Empecé a buscar por la casa y acabé subiendo al piso de arriba. Al acercarme a mi antiguo dormitorio, escuché ruidos que me revolvieron el estómago. Mi mano temblaba cuando alcancé el pomo de la puerta. La puerta crujió al abrirse y allí estaban, James y Katie, enredados entre las sábanas de la cama de mi infancia. Emily, espera, te lo puedo explicar. James se apresuró a vestirse, con la cara roja de vergüenza o de esfuerzo. No lo sabía. Katie ni siquiera se molestó en cubrirse bien. Solo se quedó allí tumbada con esa sonrisa presumida que había conocido toda mi vida. Ay, Emily, Ronronio. James acaba de descubrir lo que yo siempre he sabido, soy la hermana mejor. Siempre lo he sido y siempre lo seré. Mis manos temblaban tanto que tuve que apoyarme en el marco de la puerta. 28 años siendo la segunda mejor, y ahora esto. Abrí la boca para gritar,
para finalmente dejar salir décadas de dolor y rabia, pero antes de que pudiera hacerlo, mamá y papá irrumpieron en la habitación. Obviamente habían oído el alboroto. Mamá miró la escena y rompió a llorar. Emily, cariño, por favor, me agarró del brazo, con la voz temblorosa. No puedes contarle esto a nadie. Piensa en tu hermana. Papá se unió, con el rostro ceniciento. Si Richard se entera, la divorciará. Hay un acuerdo prenupcial, no se quedará con un centavo. Por favor, Emily, piensa en lo que esto le haría a la familia. Los miré incrédula. Incluso ahora, incluso después de pillar a mi prometido en la cama con mi hermana casada, su única preocupación era proteger a Katie. Por favor, nena, lo siento mucho. James ya estaba completamente vestido y alargaba la mano hacia mí. Fue un error. Ella se me insinuó y yo aparté mi brazo de un tirón. La claridad que me invadió en ese momento fue casi pacífica. Sin decir una palabra, me di la vuelta y bajé las escaleras hasta donde nuestros invitados seguían celebrando. Todos, anuncié, con la voz sorprendentemente firme. Tengo un anuncio que hacer. No habrá boda. Lo siento mucho por las molestias que esto pueda causar, especialmente a quienes han viajado para estar aquí hoy. Por favor, disfrutad de la comida y la bebida, pero yo tengo que irme ahora. Ignorando los jadeos y los murmullos, agarré mi bolso y las llaves del coche. Podía oír a James llamándome, podía ver el rostro lleno de rímel corrido de mi madre suplicándome, pero no me detuve. El trayecto a casa fue borroso. En cuanto llegué a mi apartamento, entré en modo piloto automático. Saqué todas las cajas de cartón que teníamos guardadas en el armario y metódicamente empaqueté las pertenencias de James, ropa, libros, sus preciados palos de golf, todo lo que era suyo fue a parar a las cajas. Conduje hasta la instalación de almacenamiento más cercana, alquilé una unidad y dejé allí todas sus cosas. Luego le envié un último mensaje con el número de la unidad y el código de acceso antes de bloquear su número, su correo y todas sus redes sociales. Mi teléfono no paraba de vibrar con mensajes de mis padres. Advertencias sobre la lealtad familiar, súplicas para que guardara silencio sobre lo ocurrido, chantajes emocionales sobre cómo esto destruiría el matrimonio de Katie. Bloqueé también sus números. Mientras estaba sentada sola en mi apartamento medio vacío aquella noche, me di cuenta de algo. Esto no era solo por la traición de James. Era la culminación de toda una vida en que mi familia había elegido a Katie por encima de mí. Habían elegido su felicidad sobre la mía una vez de más, y yo ya había tenido suficiente. Me serví una copa de vino y borré el contacto de Katie, luego el de mis padres. Por primera vez en mi vida me sentí verdaderamente libre. La vida tiene una forma curiosa de sorprenderte cuando menos lo esperas. 3 años después del desastre del compromiso, estaba tomando un café en un mercado local cuando literalmente choqué con Michael. Mi café se derramó sobre su camisa blanca y, en vez de enfadarse, se rió y me preguntó si le dejaba invitarme a otro. Dudé. Después de James, había jurado no volver a salir con nadie y me había volcado en el trabajo. Pero había algo diferente en Michael, quizás su sonrisa genuina o que no intentaba impresionarme a toda costa. Prometo que no soy un asesino en serie, bromeó al notar mi reticencia. Solo un arquitecto torpe al que le gustaría reponerte el café y, tal vez, pedirte tu número. Solo café, dije con firmeza. Pero de alguna manera ese café se convirtió en cena, y la cena en más citas. Michael nunca presionó. Entendió mis problemas de confianza cuando finalmente le conté lo de James y Katie, y dejó que nuestra relación avanzara a mi ritmo, sin grandes gestos, sin prisas, solo cariño y respeto. 2 años después me propuso matrimonio durante una tranquila velada en casa, sin restaurante elegante, sin público, solo nosotros, comida china para llevar y un anillo sencillo pero precioso. Dije sí sin dudarlo. Cuando sus padres, Tom y Linda, insistieron en organizar una gran boda, mi primer instinto fue negarme, pero estaban tan genuinamente emocionados de darme la bienvenida a la familia, y Linda incluso me llevó de compras para el vestido de novia y se empeñó en pagarlo ella misma. Invité primero a la abuela Marta, había sido mi roca en todo momento, luego a mis tías, tíos y primos que siempre me habían tratado con cariño auténtico. Pero la cuestión de mis padres seguía pesando. Tras semanas de debate interno, finalmente cogí el teléfono. Mama, soy Emily. Emily. Sonó sorprendida pero contenta. Nos hemos enterado de tu compromiso por la tía Sara. Esperábamos. Llamo para invitaros a ti y a papá a la boda. La corté antes de perder el valor. Oh, cariño, nos encantaría venir. ¿Ya le has enviado la invitación a Katie y Richard? Sabes que tu hermana querría estar ahí. No, respondí con firmeza, apretando el teléfono con fuerza,
y no la voy a invitar. Perdió ese derecho cuando se acostó con mi prometido en mi fiesta de compromiso mientras estaba casada, por cierto. Esperaba las protestas habituales, las excusas habituales por el comportamiento de Katie. En cambio, solo hubo silencio al otro lado de la línea. La boda es el mes que viene, dije, manteniendo la voz firme. Os enviaré los detalles por correo. El día de mi boda empezó perfecto. El lugar estaba precioso, la familia de Michael se había ocupado de cada detalle con amor, y yo me sentía como una princesa con mi vestido. Pero esa burbuja perfecta estalló en el momento en que entré en el salón de la recepción. Allí estaba ella, Katie, de pie junto a nuestros padres, con un vestido ajustado que dejaba ver su evidente barriga de embarazada. Tenía la misma sonrisa presumida que vi en mi antiguo dormitorio 3 años atrás, y tuvo el descaro de guiñarme un ojo. Su marido Richard estaba a su lado. Me dirigí directamente hacia mis padres, con las manos temblando de rabia. ¿Qué hace ella aquí? Sí sé. Dije específicamente que no estaba invitada. Vamos, Emily, dijo mamá con ese tono condescendiente que tan bien conocía, estás siendo ridícula. Katie es tu hermana. Claro que tiene que estar en tu boda. Ese desafortunado incidente fue hace años. Es hora de seguir adelante y perdonar. Sentí que el mundo empezaba a dar vueltas, pero entonces la mano de Michael encontró la mía y la apretó suavemente. Su contacto me ancló, recordándome que era nuestro día y que no dejaría que lo arruinaran. Respiré hondo y me alejé, centrándome en que me estaba casando con el hombre más maravilloso que había conocido. La ceremonia transcurrió sin problemas y pronto estábamos en la recepción. Todo iba bien hasta que empezaron los brindis. Mamá se levantó primero, copa en mano. Estoy tan feliz de que mi segunda hija haya encontrado por fin pareja, dijo, sonriendo al público. Aunque, por supuesto, Katie fue la primera en llegar al altar, ¿verdad? Vosotras dos siempre habéis estado tan unidas, compartiendo todo. Siguió y siguió hablando de la boda de Katie, de su matrimonio, de su embarazo, apenas me mencionó a mí o a Michael. Apreté mi copa de champán con tanta fuerza que pensé que se rompería. La madre de Michael, Linda, alargó la mano y me acarició la rodilla con simpatía. Pero lo peor estaba por llegar. Katie se levantó después, alisándose el vestido sobre su barriga de embarazada. Como dama de honor en mi propia boda, empezó, ignorando completamente que yo apenas asistí a su boda, y mucho menos formé parte de ella. Emily siempre me ha admirado, y yo siempre he cuidado de ella. De hecho, hace unos años le ahorré cometer un error enorme. Hizo una pausa dramática, lanzándome una mirada cómplice. Me lo debe. En realidad, todo lo que he hecho ha sido por su bien. La absoluta audacia de sus palabras, convertir su traición en un supuesto favor de hermana, hizo que me hirviera la sangre. Allí estaba, en mi boda a la que ni siquiera había sido invitada, alardeando de haberse acostado con mi ex prometido. Ya no pude más. Mis manos temblaban, pero mi resolución era firme cuando me puse de pie, todavía con la copa de champán en la mano. ¿Sabéis qué? Dejad que os cuente una historia, dije, con la voz clara y fuerte a pesar de mi corazón acelerado. Sí, amo a Michael con todo mi corazón. Es lo mejor que me ha pasado jamás. Me enseñó lo que es el amor y el apoyo de verdad. Pero hace unos años estuve prometida con otro hombre. Tuvimos nuestra fiesta de compromiso en casa de mis padres, justo como mencionó Katie, la fiesta de la que tan convenientemente omitió los detalles. La sala quedó en silencio. La sonrisa presumida de Katie empezó a desvanecerse, reemplazada por una expresión de incertidumbre que nunca le había visto. Durante esa fiesta, mi querida hermana, que estaba casada en ese momento, por cierto, decidió seducir a mi prometido mientras su marido estaba de viaje de negocios. La encontré en la cama con el hombre con quien iba a casarme, en el dormitorio de mi infancia, nada menos, el mismo dormitorio donde pasé incontables noches estudiando para pagarme la universidad mientras nuestros padres pagaban su apartamento en esa prestigiosa universidad. Los jadeos resonaron por todo el salón de recepciones. El sonido de los cubiertos chocando contra los platos puntuó el silencio de asombro. Richard, el marido de Katie, se levantó lentamente, con el rostro ceniciento, los nudillos blancos de apretar el borde de la mesa. ¿Es esto cierto? La compostura perfectamente construida de Katie finalmente se quebró. El rímel empezó a correrle cuando se le llenaron los ojos de lágrimas. Sí, pero Richard, te lo puedo explicar, no fue así. Richard se dio la vuelta y salió del salón sin decir una palabra más, sus pasos resonando en el silencio atónito. Katie corrió tras él, torpe por su barriga de embarazada, llamándolo desesperada por su nombre. Emily, gritó mamá,
con el rostro contorsionado por la rabia, el pelo perfectamente peinado empezando a desarmarse mientras saltaba de su asiento. ¿Cómo te atreves? Lo has arruinado todo. ¿Por qué no pudiste simplemente callarte como siempre haces? ¿Por qué tenías que montar un espectáculo en tu propia boda? No, mamá, respondí con calma, sintiéndome extrañamente en paz ahora que la verdad por fin había salido a la luz. Tú lo arruinaste todo cuando la trajiste aquí después de que yo dijera específicamente que no estaba invitada. Tú lo arruinaste todo cada vez que la elegiste a ella antes que a mí. Tú lo arruinaste todo cuando la defendiste después de que me traicionara de la peor manera posible. Estos solo son las consecuencias de vuestras elecciones alcanzándoos por fin a todos vosotros. Nuestros padres salieron furiosos, siguiendo a Katie y Richard, sus murmullos de enfado desvaneciéndose mientras abandonaban la sala. El salón quedó en silencio por un momento, la tensión era palpable. Entonces Michael se levantó y me tomó de la mano, su contacto suave y tranquilizador. Bueno, dijo con una cálida sonrisa que le llegaba a los ojos, creo que estábamos en medio de celebrar nuestra boda. ¿Alguien quiere bailar? La tía Sara fue la primera en empezar a aplaudir, seguida de la abuela Marta, luego la familia de Michael, y pronto toda la sala estaba aplaudiendo. Linda me abrazó fuerte, susurrándome, «Estoy tan orgullosa de ti, cielo. Hiciste lo correcto». El desenlace de mi boda se desarrolló como una telenovela, pero yo lo observé todo desde una distancia segura mientras disfrutaba de mi luna de miel en Hawái con Michael. A través de los cotilleos familiares, principalmente de la tía Sara y la abuela Marta, me enteré de todo lo que pasó después de que Katie saliera corriendo detrás de Richard. Richard presentó la demanda de divorcio a la semana siguiente. Katie lo intentó todo para detenerlo, lágrimas, promesas, amenazas, pero él no cedió. Cuando nació el bebé 2 meses después, Richard exigió una prueba de ADN. No me sorprendió saber que reveló lo que Katie probablemente ya sabía, el bebé no era suyo. Gracias al acuerdo prenupcial y a las pruebas de su infidelidad, Katie se quedó sin nada, ni pensión, ni casa, ni coche de lujo, nada más que la ropa de su armario y su colección de bolsos de diseñador. Mamá y papá tuvieron que vender su casa de vacaciones para ayudar a pagar las costas legales de Katie. Ella se mudó de nuevo con ellos, llevando consigo a su hijo recién nacido. La ironía no me pasó desapercibida. La niña de oro a la que todos se lo habían servido en bandeja de plata ahora dormía en su antiguo dormitorio, viviendo de los ahorros para la jubilación de nuestros padres. Intentaron culparme, por supuesto. Las llamadas enfadadas empezaron aproximadamente un mes después de mi boda. «Has arruinado la vida de tu hermana», gritaba mamá en mi buzón de voz. «Si hubieras mantenido la boca cerrada, todo habría estado bien». «Ya no eres nuestra hija», declaró papá en su mensaje. «Te educamos mejor que esto». Volví a bloquear sus números, pero encontraron nuevas formas de contactarme. Correos electrónicos, mensajes a través de parientes, incluso una carta enviada a mi oficina. Cada vez el mensaje era el mismo. Yo era la villana de su historia, la hermana mayor celosa que destruyó la vida perfecta de la pobre Katie. Pero yo tenía una nueva vida, llena de amor y apoyo genuino. La familia de Michael me acogió con los brazos abiertos. Su madre Linda me llamaba todos los domingos solo para charlar. Su hermana se convirtió en la mejor amiga que nunca tuve mientras crecía. Incluso su padre, el gruñón Tom, mostraba su cariño a su manera, siempre asegurándose de guardarme el trozo más grande de su famosa barbacoa de brisket en las reuniones familiares. ¿Sabes cuál es la mejor parte del matrimonio?, me preguntó Michael una tarde mientras nos acurrucábamos en el sofá, viendo la puesta de sol desde nuestra nueva casa, la que compramos juntos sin ayuda de ninguna de nuestras familias. ¿Cuál? Poder elegir a tu familia, dijo, besándome la frente. La sangre no siempre significa amor, pero el amor siempre significa familia. Tenía razón. Por fin tenía lo que siempre había querido. Una familia que me quería por quien era, no por lo que querían que fuera. Un marido que celebraba mis éxitos en lugar de compararlos con los de otra persona. Unos suegros que me trataban como a una hija, no como a una decepción. La abuela Marta sigue visitándonos regularmente y adora a Michael. Siempre supe que encontrarías tu camino, cielo, me dijo en su última visita. A veces los caminos más duros llevan a los mejores destinos. No sé qué ha sido de Katie después de eso, y sinceramente, no me interesa saberlo. Me enteré por el boca a boca de que sigue viviendo con nuestros padres, intentando reconstruir su vida. A veces me pregunto si finalmente la ven tal como es, o si siguen poniendo excusas por su comportamiento. Pero esos pensamientos ya no me quitan el sueño. Ahora tengo mi propia familia, una construida sobre confianza, respeto y amor genuino.
Michael y yo estamos esperando nuestro primer hijo, y sé que este bebé crecerá en un hogar donde será valorado exactamente por quien es, sin comparaciones con nadie más. A veces la mejor venganza no es igualar la jugada. Es vivir bien. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo.